Identidad, cultura y patrimonio. Cuando hablamos de la cosmovisión de los pueblos indígenas, nos referimos a un conjunto integral donde la identidad, la cultura y el patrimonio no son conceptos alejados. Hablamos de nuestra identidad no como un elemento fijo, sino como lo que nos legaron nuestros ancestros y que fuimos transformando con el tiempo sin perder nuestra esencia. Nos referimos entonces a nuestra sabiduría, nuestras lenguas, nuestras costumbres, tradiciones, formas de vida. Esta identidad que muchas veces nos han querido quitar a la fuerza, tratando de asimilarnos a otras civilizaciones, otras religiones y culturas, lo que han querido menospreciar con discriminación y racismo. Nuestro patrimonio cultural son nuestros lugares sagrados, donde ejercemos nuestra espiritualidad y los vestigios que nos han transmitido de generación en generación, nuestra medicina ancestral que recoge las bondades de la naturaleza para curarnos. Nuestra identidad cultural y social son todos los elementos particulares que nos permiten diferenciarnos y salvaguardar nuestras formas de vida que nos han legado nuestros antepasados y que hemos conservado por encima de las colonizaciones que nos han impuesto otras formas de pensamiento, de saber y de vivir. La unificación de la cultura y de la educación con la creación de los estados nacionales ha tenido como consecuencia la pérdida de nuestras lenguas nativas reemplazadas por los idiomas oficiales. Nuestros sitios sagrados han pasado a manos de los estados o empresas privadas que los utilizan para el turismo, sin que los beneficios sean para nuestros pueblos. Nuestras medicinas ancestrales nos han sido robadas y patentadas en el extranjero sin devolvernos ningún reconocimiento. Algunos de nuestros pueblos y nacionalidades han sido separados por fronteras y así han perdido su unidad. Además de que la cristianización forzada nos ha alejado de nuestras creencias tradicionales y para muchos de nosotros nos ha apartado de nuestras formas ancestrales de vivir en armonía con el cosmos y la naturaleza. Reivindicaciones de los pueblos indígenas. Yo creo que la reivindicación más fuerte es el haber logrado legalmente la vigencia de la educación intercultural bilingüe. Eso me parece extraordinario para mí. El mayor reto es mejorar, sí, el nivel de educación bilingüe, pero no porque está debilitada, no porque está media mala podemos eliminarla. Tenemos que hacer que esto camine y sea de excelencia. De la educación va a depender la cultura, la identidad, de cómo te forman tus profesores. Es rarísimo, claro, queremos formar a niños indígenas, pero el profesor te va a dar clases puesto corbata porque es profesor. Entonces, ¿cómo le enseñas al niño mirando al profesor? El niño dice, no, yo me hago bachiller y boto todo el poncho, boto el sombrero. Así nos han enseñado a nosotros. Entonces, ya grandecitos, a los 18, a los 20 años, retomar el sombrero como que da vergüenza, retomar el anaco como que me da cosas de ahí que me dirán. Entonces, yo creo que hay muchísimo para trabajar en el tema, pero partamos de este proceso. Y al hablar de educación, yo creo que uno de los más grandes retos es la forma de organización. Porque si no hubiera sido por una lucha organizativa, por una lucha colectiva, ese proceso de ir armando una conciencia colectiva a nivel del movimiento indígena, no sería el resultado de la educación, pues. Entonces, yo creo que la organización, la educación, son partes fundamentales para mantener y fortalecer la identidad, la cultura, el patrimonio. Aportes y falencias de la declaración.
La Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas ha estipulado en sus artículos los temas centrales en cuanto a las reivindicaciones de los pueblos indígenas que deberían acatar todos los países que han ratificado el documento. Entre los más importantes están: Artículo 8. Los pueblos y las personas indígenas tienen derecho a no sufrir la asimilación forzosa o la destrucción de su cultura. Este artículo en sus distintos literales, además, condena la discriminación étnica y racial, la enajenación de las tierras y la asimilación forzosa a otros modos de vida. Queremos de que nos respeten nuestra identidad, queremos que nos respeten de igual manera la educación, que verdaderamente lo necesitamos nosotros como personas humanas que estamos acá en esta tierra. Queremos también de que la educación sea propia de acuerdo a nuestro idioma. Estamos luchando por la educación bilingüe, pero que dentro de la educación bilingüe también nosotros necesitamos que los profesores hablen su mismo idioma. Hay personas que si hablamos de los sectores rurales que no saben el español, por ejemplo, y que va un profesor hispanohablante. Entonces nosotros queremos que vaya un profesor quichua hablante, que nos respete la cultura, que nos respete nuestra vestimenta, porque imponen también los uniformes, ¿no? Entonces yo creo que no porque estoy uniformada yo tengo una buena educación. Yo creo que si valoramos desde nuestra cultura, desde nuestras costumbres, nosotros vamos a identificarnos más de acuerdo a la realidad en que nosotros tenemos, de acuerdo a nuestra propia identidad. La cuestión que topa con fuerza es también la discriminación, ¿no? La cuestión de la discriminación yo tomaría y lo diría de que si bien es cierto como pueblos y nacionalidades indígenas, y más por el hecho de ser indio, por el hecho de ser indígena, nos han discriminado mucho. Yo lo único que pido es que sea equitativo la participación y que no haya la discriminación ni del uno, ni del otro, ni del blanco, ni del mestizo, ni del afro, ni de... Seamos igualitarios porque somos personas y somos los mismos, sino es que nos cambian en nuestra cultura, en nuestro idioma y en nuestra vestimenta. Quem se cruz, o comigo preparamos, assim já